Bueno, buenas tardes a todos. Mientras sigue ingresando gente, bienvenidos a este inicio del ciclo de charlas del llamamiento que va a tener continuidad durante todo el año, con temáticas referidas al quehacer nacional e internacional y al judaísmo propiamente dicho también. Así que hoy nos damos el gusto, y aparte algo que queríamos hacer el ciclo de charlas con nuestro querido Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en economía, expresidente del Llamamiento Argentino Judío, periodista. Podemos leer sus notas en El Cohete a la Luna los días domingo. Yo las leo sábado, apenas pasan las 12. Igual él es muy generoso, siempre las hace llegar. Jorge, bueno, tuvo una participación muy activa en los medios a partir de los sucesos del conflicto que sucedió en Ucrania con Rusia. Y bueno, y nosotros nos pareció una buena oportunidad para escucharlo, para escuchar su visión de este conflicto. Así que, bueno, les agradezco a todos la presencia. Les vuelvo a repetir, preguntas las pueden hacer por el chat y después nosotros se las vamos a trasladar a Jorge. Así que bueno, Jorge, si ya estás decidido, yo sigo haciendo entrar a la gente mientras tanto. Bueno, nuevamente, para sobre todo los que entraron recién, me había saludado en principio, agradecido a mi organización, el llamamiento, a Pablo, a Marcelo, a Miriam, que no pudieron estar, al presidente Marcelo Orestein, al secretario general Pablo Gorodnev, a Miriam, y obviamente a todos los activistas o militantes del llamamiento, que me enorgullece tanto ser parte, insisto, y realmente como uno más, en una iniciativa que ya lleva, creo, si no me equivoco, casi 7 años, que muchos presumieron que era simplemente acotada a meses o a pocos años, y obviamente venimos a dejar testimonio de una visión, si se quiere, o de muchas visiones, pero que no son la visión que se pretende única o hegemónica dentro de la colectividad judío argentina. Una visión progresista, nacional, popular y todas las palabras que están de moda para simplemente decir que no estamos a la derecha, ¿no? Entonces a veces son así como unos eufemismos para dejar claro que no nos sentimos cómodos con el lugar conservador y reaccionario que se le atribuye, sobre todo en las últimas 3 décadas, a la colectividad judía. Bueno, más allá de eso, que hace referencia a otra cosa, no es el motivo por el cual conversamos de iniciar este ciclo de charlas que ha participado tanta gente en pandemia, y que celebro, como bien decía Pablo también, que no perdamos esta gimnasia de federalizar los vínculos, ¿no? Veo a Silvia de Chaco, a gente de Tucumán, Skolling de Tucumán. A mí me parece mágico en el sentido de que logremos de alguna manera romper con eso que en la historia argentina obviamente es esa cosa de que parece que Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires, romperlo un poco y juntarnos de alguna manera, ¿no? Para hacer iniciativas de este tipo. Así que enormemente feliz porque gente de todo el país e incluso del exterior podría estar participando, y me parece hermoso. Hay casi 70 personas presentes. Hecha estas dos ejes que me pretendía compartir, bueno, voy a tratar a ver, yo estudié mucho en su momento en la facultad. Cuando estudié sociología, nosotros en la carrera de sociología podíamos hacer materias en otras facultades de la UBA, ¿no? En 1983 estábamos saliendo de la dictadura y yo estaba cursando historia de Rusia en la carrera de historia, un seminario que había que para mí fue
realmente muy impactante y obviamente uno lo que lee se olvida de grandes cosas, de los datos, pero no se olvida del concepto, ¿no? Entonces, este aquí que cuando apareció esta tragedia, ya hace tiempo, y ahora voy a explicar por qué, volví a reflotar algunos textos que ya no tenía en papel, pero que enhorabuena ahora se pueden conseguir por lo menos digitalmente, de los antecedentes de un país, digo, y hago, voy a hacer esta pequeña introducción y voy a ir directamente al conflicto para no aburrirlos, ¿no? De un país que nace, digamos, una identidad, para decirlo, no un país, ¿no? Una identidad que nace en el siglo IX, a partir de unas invasiones vikingas y que se instala por primera vez en un reino en Kiev. Ese reino se llama el Rus de Kiev, ¿no? Que es el primer reino ruso, ¿eh? Que se instala en Kiev. Después la capital de ese reino, entre comillas, que sigue expandiéndose, etcétera, se traslada a Moscú producto de las invasiones bárbaras en el siglo XII y XIII. ¿Por qué doy este antecedente clave? Porque si no, no se entiende muchas cosas de las que están pasando. Y ahora voy al tema más geopolítico y después vuelvo a esto ya en el siglo XX, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a nivel geopolítico? Primero, otro prólogo imprescindible. Nadie puede apoyar una guerra. La guerra es la derrota de la política y la diplomacia. La guerra es un desastre. La guerra es realmente la peor expresión de la especie humana, previa, si se quiere, si se quieren, los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Realmente, los crímenes de lesa humanidad no hay reglas en la guerra, supuestamente hay reglas establecidas incluso en el siglo XX en el Protocolo de Ginebra, ¿no? Digo esto porque ese es el paraguas desde el cual hablo. Yo trato de explicar qué es lo que está pasando, cuáles son los antecedentes, pero de ninguna manera me regodeo en la tragedia que supone una guerra. Hecho este prólogo también, digo, Rusia, la Unión Soviética en los años 90 implosionó lo que eran aproximadamente un montón de repúblicas, muchas de esas se separaron de lo que hoy es la Federación Rusa, entre ellas Ucrania, Kazajistán, Armenia, Georgia, un montón, digamos, ¿no? Repúblicas que pasaron a ser independientes, ¿no es cierto? Ahora, ese proceso se inició en 1990 con un famoso encuentro entre Gorbachev y Kohl, entonces presidente alemán, donde Gorbachev accedió a la integración de la Alemania unificada, ¿no? Luego de la caída del muro en el 89, y se acordó que, y están los documentos, digo, no es un invento mío, y yo los pongo en la nota que escribí el último domingo en el Cohete de la Luna, que se titula ¿cómo se La mano llama? que mece la cuna. La mano que mece la cuna, en honor a una película bastante vieja. La mano que mece la cuna remite a un tipo que está obviamente moviendo la cuna, pero en realidad está dispuesto a matar al bebé, ¿no es cierto? Entonces, lo que sucedió ahí es que a partir de 1990, Rusia en el 97, la Unión Soviética en el 97 implosiona, se debilita muchísimo, entra una crisis de identidad terrible, económicamente piensen que, para que ustedes tengan una idea, en los años 70 el PBI per cápita de la Unión Soviética era un 10% menor que el de Estados Unidos, entre un 10 y un 15% menor que Estados Unidos, cifras del Banco Mundial, no mías, ¿no? Cuando se implosiona la URSS para fines del siglo XX,
el PBI de la Federación Rusa, digamos, se constituye más o menos en el 30-40% del de Estados Unidos. Es decir, Rusia entra en una debacle terrible, en una crisis de identidad. Hoy la Federación Rusa, hoy en la actualidad, luego de las separaciones, son 37 nacionalidades, 36 nacionalidades, perdón, con 36 idiomas, para tomar noción de la extensión de ese país y de la complejidad y del multiculturalismo que sigue abrigando, más allá de en el sur las repúblicas musulmanas que se separaron, de Georgia, de Armenia, ¿no? Pero sigue siendo un país multicultural. Bueno, la realidad objetiva es que a partir del año 2000 empieza un proceso de recuperación económica, política y sobre todo militar, ¿no? Las Fuerzas Armadas estaban destruidas. Ustedes piensen que tenían plantas nucleares, por ejemplo, en Ucrania. Se acordó que cuando se independizaba, esos misiles volvían a la Federación Rusa, etcétera, ¿no? Se recupera de la mano básicamente de Vladimir Putin, que se constituye en un líder, un tipo que viene de la KGB, se constituye en un líder a la usanza de la tradición rusa, digamos, ¿no? Para un dato interesante para muchos que seguramente no conocen, Vladimir Putin en realidad no es hijo de Putin, sino de un funcionario integrante de lo que en aquel momento era Leningrado, hoy es San Petersburgo, en algún momento antes fue Petrogrado, ¿no? Un importante funcionario que, producto de ser encarcelado por el estalinismo, judío, dato que muchos no saben, pero es público en las biografías más. Pero bueno, la verdad es que fue, cuando este tipo lo mandan preso, estuvo casi 20 años preso, lo rescata una familia en Leningrado, bueno, obviamente sufre mucho el sitio de Leningrado, que dura, si no me equivoco, 381 días, en 1944, y esa familia tiene un hijo que muere de hambre, que está enterrado a los 5 años de hambre, como mucha gente en Leningrado que también perdió, parecido a Stalingrado, 1 millón de personas, ¿no? Digo estos datos para entender algo que después volverá, ¿no? ¿Y por qué volverá? Porque la verdad es que Putin reconstruye algo de lo ruso que es muy antiguo, digamos, no es solamente el siglo XX bolchevique, sino que tiene, la verdad, que 13 siglos, desde el siglo IX, que es algo que tiene que ver con la grandeza, con un imperio, digámoslo como lo es, ¿no? Es un histórico imperio que deja de ser imperio cuando Lenin toma el poder con los soviets, pero sigue teniendo una impronta centralista, digamos, desde Moscú, etc. Y doy otro dato que es importantísimo para entender esto. Cuando la realidad es que el acuerdo de Gorbachev con Kohl y después replicado por varios testimonios y documentos que están publicados incluso como parte de una desclasificación de los documentos oficiales de Estados Unidos, le prometieron a la Unión Soviética en ese momento y a Rusia después que no se iba a expandir la OTAN. Que la OTAN llegaba como máximo, Gorbachev aceptaba que Alemania Oriental, ya integrada, unificada, sea parte de la OTAN. Alemania Oriental ya podía ser parte de la OTAN con aval, si se quiere, de esos acuerdos de 1990. Los documentos oficiales de Estados Unidos yo los pongo en la nota, están linkeados, ¿no? Uno lee la nota y ve que en gris aparece el coso, entra en esas palabras y ahí están los documentos, va directamente al link de los documentos oficiales desclasificados, que en realidad compila una institución muy importante en Estados Unidos que se llama el National Documentary Secret, una cosa así, que pasado tantos años los van rescatando y los publican en la web, ¿no?
Bueno, les prometieron eso y no cumplieron. La verdad que no cumplieron. Empezaron a sumar. Cada vez que sumaban un país nuevo, la primera tanda fue en el 97. Rusia protestaba, no, pero nos dijeron que no iban a sumarse más, ¿para qué? Si el Pacto de Varsovia ya no existe más, que la contraparte, coso, ¿por qué se suman? Ya la Unión Soviética no existe más, somos un país capitalista, no hay cosas ideológicas, pueden venir las empresas se instalaron todas, hay inversiones mutuas, qué sé yo. Bueno, la realidad es que pensando en términos geopolíticos, solamente uno hace eso si considera a Rusia un peligro, un enemigo. Si no, no lo amenaza permanentemente cada vez más cerca con misiles de la OTAN. Bueno, esto fue al espíritu ruso, que lo traicionen con los acuerdos comprometidos y que encima lo sigan amenazando, es un caldo de cultivo. Sobre todo, se suman muchas cosas. Por ejemplo, hay una famosa frase que cita Putin y que por supuesto es verdadera, la pueden buscar, que Hillary Clinton en el año más o menos para el 2000, creo que el 99, dice, bueno, no es justo que Rusia tenga la Siberia solamente para recursos naturales de ese inmenso país, solamente para sí mismo, ¿no? Hay algo ahí que no está funcionando bien, que es típico del pensamiento, lógicamente, imperial de Estados Unidos, ¿no? Bueno, la realidad es que Rusia también es un imperio, y el drama o la trama geopolítica es que Estados Unidos no puede aceptar que haya más de un imperio. Este es el problema central, ¿no? Si no se entiende esto, no se entiende nada. Estados Unidos, para seguir siendo hegemónico en muchos espacios, sobre todo el financiero con el dólar, etcétera, necesita ser el máximo, la máxima expresión de pares entre pares, ¿no? Es decir, que es la expresión imperial, única. Bueno, aquí que los últimos 20 años de Putin y sobre todo los últimos 20 años de China empezaron a complejizar esto, ¿no? Entonces uno ve, analiza y lee y ve, bueno, empieza la guerra comercial contra China y empieza una guerra, primero política contra Rusia, ya hace muchos años, y empieza una guerra real en el 2014, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es la última etapa de una guerra que tiene como fecha de iniciación el 2 de mayo del 2014, cuando una manifestación en Rusia y los rusohablantes y los herederos de la Unión Soviética, aquellos que tienen familiares muertos en la Segunda Guerra Mundial, siguen celebrando el 7 de mayo como el Día de la Victoria. Entonces, entre el 1 de mayo, Día del Trabajador, y el 7 de mayo es como una semana así de grandes movilizaciones o desfiles o recuerdos, etcétera. Pero el 7 de mayo, el día, fíjense ahí las palabras, ¿no? Ahí antropológicamente es muy interesante porque en Rusia no se le llama Segunda Guerra Mundial. En Rusia se le llama Gran Guerra Patria, ¿no? Y ahí hay una clave fundamental para entender algo que está sucediendo ahora que nadie te explica y nadie les explica. Al contrario, estamos viendo complicidades para omitir cosas. ¿Qué es? Dicen, no, pero ¿cómo puede ser que Ucrania tenga sectores nazis si tiene un presidente judío, ¿no? Zelensky. Lo que la gente no entiende acá es que creen que los únicos enemigos de los nazis eran los judíos. Los judíos murieron 6 millones. Fueron asesinados 6 millones, ¿no? ¿Saben cuántos soviéticos fueron asesinados? 28 millones. No son números inflados por la Unión Soviética. Para que usted tiene, un solo millón murió en Stalingrado, otro millón murió en Leningrado. O sea, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, que ellos llaman Gran Guerra Patria, para ellos no es un tema de nazis. El tema antisemita puede estar, y sobre todo aquellos que entienden un poco las relaciones internacionales podrán comprender las buenas relaciones entre Putin y Bennett o entre Putin y Netanyahu. Zelensky denunció esta semana que
que Bennett le fue como correo de Putin para pedirle que se rinda, con un escándalo ahí en Israel con respecto a esto terrible, porque después puedo explicar cuál es la relación fuerte. O sea, Rusia tiene una extraordinaria relación militar con Israel, que explica por qué Israel puede bombardear en Siria con permiso de la única base en el Mediterráneo que tiene Rusia en Siria. Pero eso es otro capítulo que para desarrollar, pero se explica por qué el gobierno de Israel está claramente con Rusia y la sociedad israelí ¿no? Está con Ucrania. Bueno, cierro este capítulo porque es interesante. Es decir, primero, Estados Unidos no quiere que haya otras potencias. No quiere que sea un país, que sea un mundo multipolar. ¿No? Quieren mandar solamente ellos. Entonces, metieron una guerra y esa guerra tuvo como fecha de iniciación el 2 de mayo, cuando había una celebración en Odessa, ciudad... hay un libro maravilloso sobre la historia de Odessa. Es una historia que tiene infinitamente que ver con los judíos, enormemente, porque mandaron a los judíos, digamos, como era un lugar de límite en la guerra turco-rusa en el siglo XVII-XVIII, y entonces un general ruso le dijo al zar que ahí necesitaban población. Entonces el zar dijo, bueno, a todos los que vayan ahí les doy la nacionalidad. Recuerdan que los judíos eran apátridas en Rusia. A esos les doy nacionalidad y a los varones los salvo del servicio militar, que era terrible en Rusia, ¿no? Y entonces mucha población judía fue a Odessa. De hecho, para principios del siglo XX, el 40% de la población de Odessa, hoy puerto de Ucrania, era judío. Bueno, en Ucrania el 2 de mayo del 14 estaban celebrando el día del trabajo, la semana esta que yo les digo, y salieron un grupo de ultras de un partido de fútbol, de ucranianos, se fue a la plaza de los sindicatos y empezaron a correr a quienes estaban recordando esta semana, ¿no? Había una manifestación. Muchos de ellos bastante vinculados al Partido Comunista. Les recuerdo que en Rusia el Partido Comunista es minoritario. El partido más importante es Rusia Libre, que es el partido de Putin, que tiene el 70% de las bancas. El Partido Comunista tendrá el 20 o el 15, una cosa así. Bueno, empezaron a estos rusohablantes a perseguirlos. Los tipos se metieron para refugiarse en el edificio de los sindicatos enfrente. Está el video, está el video público. Hay alguien que tiene el coso prendido y se escucha por ahí. A lo mejor si se da cuenta, si puede apagar el audio, perdón, no el video, el audio. Sigo. Bueno, ese 2 de mayo mataron 47 personas asfixiadas, tirando bombas Molotov a el edificio de los sindicatos, y empezó una situación de conflicto entre los rusohablantes y los ucranianos hablantes. El ruso y el ucraniano es muy parecido, tiene caracteres cirílicos, muchos dicen que se pueden entender entre ellos, pero son dos idiomas diferentes. No es como el argentino, el que hablamos acá, el castellano que hablamos acá y el castellano que hablan en Uruguay. Digo, tiene diferencias. Sería algo así, para decirlo como explicó una vez un ucraniano, como el gallego, ¿no? Que tiene algo de portugués, pero digo, tienen la misma raíz. Empezó ese día y a partir de ese momento hubo una seguidilla del 2014 de persecuciones horrorosas contra la población rusohablante, que es entre el 20 y el 25% de los 44 millones de Ucrania. O sea que hay 8, 7 millones de rusohablantes, todos en el este. Ahora se puso de moda, la región se llama Donbass, en el este de Ucrania, en el límite con Rusia. Esa guerra civil sumó del 2014 hasta el 2021 más o menos 15.000 asesinados, y los encargados de cumplimentar esa persecución fueron grupos parapoliciales, como por ejemplo el batallón Aidar, el batallón Azov, todos identificados con la tradición del nacionalismo ucraniano del este, profundamente nazi. Y no
Hoy, si uno mira, andan con esvásticas, tienen tatuados esvásticas, esos grupos parapoliciales. Ahora, uno me decía, no, bueno, en todos los grupos, en todos los países hay grupos nazis. Sí, es verdad, acá también. ¿Cuál es la diferencia? Que este país, cuando el grupo no los integra en el ejército. Estos batallones hoy son parte, desde hace 10 años, 8 años, son parte del ejército, de la Guardia Nacional. Se los premiaron siendo parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Y empezaron un proceso de persecución y de reivindicación de unos muchachos que en 1941 fueron fuertemente aliados de los nazis. Por ejemplo, Stepan Bandera, ¿no? Nombrado, escúchenme, allá enfrente está Rusia, y en el 2016 el Parlamento ucraniano nombra como héroe nacional a Stepan Bandera. Stepan Bandera, un jefe del batallón Belzhak de las SS, responsable del primer pogrom cuando entran los alemanes en Leópolis, que también se llama Lviv, que también se llama Lvov, ha cambiado muchas veces de nombre porque esa zona, el oeste, ha estado en manos de los polacos, es la zona de Galicia. También algunos judíos deben recordar qué significa eso, una zona que estuvo en distintos países, ¿no? Bueno, estos grupos que fueron envalentonados, fueron entrenados por las tropas de Estados Unidos. Abiertamente, más aún, hay algo escandaloso. Empezaron a entrenarlos, entonces 40 diputados, representantes, diputados del Congreso de Estados Unidos, hicieron una carta en el 2017 diciendo, ¿cómo puede ser que nuestras tropas estén entrenando nazis? Se armó un escandalete que Estados Unidos tuvo que sacar a esas tropas norteamericanas que estaban entrenando estos batallones. Duró muy poco, un año. Un año después volvieron a entrenar a estas tropas absolutamente nazis. Miren, la calle más importante de Kiev se llama Bandera desde hace 8 años. Pero yo me acuerdo de Bandera porque es un nombre, y además porque escribí esto hace muchos años. Yo no sé si ustedes saben que en Argentina existe un partido nazi. Ahora, nadie sabe que ese partido nazi se llama Bandera Vecinal, el partido de Biondini, en honor a Bandera, a Stepan Bandera. Entonces ahí cierra todo, ¿no? Y si uno mira, yo sigo, porque soy periodista, no es porque sea masoquista, sigo a Biondini, ¿no? Y la euforia que tiene con los ucranianos tiene que ver, obviamente, no solamente por ponerle el nombre del partido, sino porque es un nazi confeso, que todos los nazis. Ahora, ¿qué pasó en Ucrania? Y ahí me salta uno con el Holomor, y cosa que es verdad, por supuesto. Hubo momentos en la Unión Soviética, sobre todo, a ver, en el 17, grupos, la República de Ucrania tiene independencia entre el 17 y el 21, ¿no? Más o menos, porque era el refugio de los rusos blancos. Los rusos blancos son los que peleaban contra los bolcheviques. Entonces, mientras duró la guerra civil hasta el 22, esos 4 o 5 años, esta Ucrania nacionalista tuvo independencia, se asociaba de alguna manera a la Alemania de la Primera Guerra Mundial, y después cuando los alemanes con el sexto ejército entra por Ucrania e invade la Unión Soviética se invade por Ucrania. Muchos de estos herederos de estos sectores, el partido, la Unión Nacional Ucraniana, etcétera, se ponen a disposición de los nazis, de la Alemania nazi, y hacen el trabajo sucio. Es decir, la Wehrmacht, y esto es muy famoso, para aquellos que hayan leído historia saben, la Wehrmacht no se quería meter en las represiones. Los que hacían la represión, primero pasaba la Wehrmacht, peleaba contra militares, si se quiere, y le dejaba tierra para que maten a los judíos, a los bolcheviques, a los gitanos, a los inferiores, ¿no? Ahora, en la concepción, que está claramente en la tradición nazi, el problema eran, por supuesto, los judíos y los eslavos. Y los eslavos porque la concepción
de Hitler, ya bueno, Alemania está rodeada, no tenemos como Inglaterra muchas colonias, nosotros tenemos que colonizar el este. Y nosotros tenemos que matar a los eslavos para que tengamos esas tierras, ¿no es cierto? De hecho, casi 80 años antes, hay una búsqueda de hacer esto con los que se llaman los alemanes del Volga, algunos de los cuales vinieron para acá después, ¿no? Cuando triunfó la Revolución Rusa, ¿no? Era tratar de colonizar esas tierras hacia el este, no militarmente, por supuesto, generando granjas, etcétera, pero era esa idea del espacio vital que fue muy importante en la geopolítica nazi y en la concepción alemana de principio del siglo XX, ¿no? Entonces, vuelvo ahora. En el 2014 empiezan a perseguir a los rusohablantes. Los persiguen con una banderita nazi y les dicen que van a ser parte de la OTAN. Yo podría terminar acá mi relato para entender lo que significa del otro lado a un país como Rusia, que nació en Ucrania, en el Rus de Kiev, que le están mostrando la banderita nazi. No hay nadie en Rusia que no tenga un muerto, un abuelo, un bisabuelo asesinado por los nazis. Y que lo nazi, insisto, no es solo lo que nosotros entendemos en su acepción antisemita. Lo es también, por supuesto, para ellos, pero es lo mucho más en su acepción anti-eslava. Porque le mataron 30 palos. No, es decir, multipliquen el holocausto por 6, por 5. Claro, Rusia obviamente un país enorme, etcétera, pero en aquel momento, en 1945, se quedaron con el 20% menos de su población. Una tragedia. Y la Federación Rusa retoma, si ustedes ven, van a ver que Putin hace en un país capitalista, por supuesto, con cierta cosa brutal oligárquica, histórica, etcétera. El 7 de mayo se hace desfile, hay una reivindicación muy fuerte por parte de la Federación. No podría ser de otra manera porque si no era volver a matar a los muertos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la realidad es que empezó la guerra el 2 de mayo, empezaron a perseguir. Hoy, por ejemplo, tiraron 4 misiles sobre población civil en el Donbass. Mataron recién hace 2 horas a 50 personas, directamente, objetivamente tirado hacia población. Para que ustedes tengan idea, prohibieron en el año 19 el idioma ruso en Ucrania en su uso oficial. Todas las escuelas del Donbass se enseñaban en ruso, se prohibieron. La religión, casi todo de Ucrania es la bizantina, que es la ortodoxa rusa, que nace originalmente en Kiev y se traslada a Moscú. Hoy el patriarca, el papa de la Iglesia Ortodoxa rusa, está en Moscú. Bueno, ¿qué hicieron los ucranianos hace 5 años? Inventaron la iglesia, desde el Estado, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. ¿Ah? Imagínense, o sea, te prohíben el idioma, te persiguen por ruso, te prohíben tu lenguaje, te matan a los rusohablantes y gritan, por favor, hermanos de Rusia, ayúdennos que nos están matando. Todos los organismos internacionales hablan entre 14 y 15.000 asesinados en el Donbass. No es un invento de nadie. Miren los documentos de la Unión Europea. Nadie duda que la guerra empezó en mayo del 14. Nosotros no nos enteramos, la gente no se entera, como tampoco se entera los 200.000 muertos que hay en Yemen. Eso no. Solamente nos enteramos de los muertos, las víctimas, las masacres y las guerras cuando alguien quiere que nos enteremos. Conclusión para terminar y dejar en todo caso, si te parece, Pablo, hay mucho acá. La verdad es que me acuerdo que el seminario que hice sobre historia de Rusia eran nada más que 30 libros, o 28, o 32, no me acuerdo. Sí recuerdo que aprobé los parciales, pero nunca di el final, porque realmente era demasiado, era una cosa. Pero sí recuerdo que cuando volví al tema me acordaba de mucho, porque en algún lugar queda la información en el disco rígido, ¿no? Por lo menos parcialmente. La verdad es que sumemos. Por un lado,
el ansia de Estados Unidos de no perder espacio global, clave, la amenaza permanente y sistemática, cada vez más al este de la OTAN, la guerra del Donbass, la persecución de los rusohablantes, la hegemonía militar nacionalista con Z de las Fuerzas Armadas ucranianas, que reivindicaban esa tradición que los alemanes supuestamente les habían concedido. Hacen un cóctel realmente que sobre todo en la población rusa, hoy por hoy, acá digo, vivimos una gracia porque en Occidente se dice, ¿no? Como si Occidente fue una sola cosa. Hay un libro extraordinario de Edward Said que se llama Orientalismo, ¿no? Y que explica cómo en Occidente miran todo lo que está por un lado como si fuese todo lo mismo. Bueno, nosotros también hacemos lo mismo con respecto a Occidente, como si, qué sé yo, Bolivia es Occidente, lo mismo que Estados Unidos, ¿no? Bueno, no, la realidad es que Occidente mira esto con los ojos, como yo digo, del Pentágono y de Hollywood, ¿no? Con esos, ya deben estar haciendo las películas. En algún momento las películas el malo era el indio al cual masacraron en el oeste de Estados Unidos, después pasó a ser el alemán, el nazi, después pasó a ser el ruso, después se pasó a ser el vietnamita, ¿no? Y después los narcotraficantes, después los latinos, no sé, y ahora volverán a ser los rusos como corresponde a la narración que impone la creencia y el desconocimiento y la omisión profunda de no entender lo que significa para un ruso las esvásticas que portan, la cruz de Agram, que es parecida a una esvástica, sobre la bandera amarilla que porta el batallón de Azov. Y por supuesto las reivindicaciones como héroes nacionales de tipos que habían matado a sus bisabuelos, ¿no? O sea, es muy difícil de comprender y de hecho yo estoy en contacto hace bastante tiempo con la Cátedra de Estudios Rusos en Argentina, que es de la Universidad de Buenos Aires, y todos se preguntaban hace años cómo la paciencia que tenía Putin, ¿no? Es decir, acá se lo ve como alguien que se volvió loco, y en Rusia que pasaban permanentemente los ataques a los... Bueno, hay 1 millón de refugiados del Donbass en Rusia en los últimos 10 años, ¿no? Obviamente, frente a esta cosa, cruzaban la frontera y se iban del otro lado, ¿no? Es complicado. También es verdad, quiero decirlo para no confundir a la gente, Rusia es un imperio. No me cabe la menor duda, y tiene una lógica imperial que es ancestral. No la inventó, si se quiere, Lenin, sino probablemente Pedro el Grande, ¿no? Es un imperio. Es un imperio que tiene la siguiente característica. Clausewitz, uno de los teóricos más importantes de la guerra, decía: Rusia nunca empieza una guerra, pero siempre la termina ganando. Él había estudiado fuertemente la invasión napoleónica, ¿no? Con un ejército en aquel momento de casi 700.000 hombres, que fue el ejército europeo más grande construido en el siglo XIX, ¿no? Principio del siglo XIX. La extensión de Rusia, y creo yo, algo que Dostoyevsky, que ahora estuvo prohibido por unas semanas, explica, ¿no? El espíritu ruso es muy trágico y muy terrible, ¿no? Y tienen una idea que se vio también, digo, en ciertos nacionalismos rusos, por supuesto, que todavía existe o existieron, pero que creo yo hoy tienen un componente más multicultural, ¿no? Hoy en Rusia, que tiene 170 millones de habitantes, hay 40 millones que son musulmanes. En Rusia, no estoy hablando de Chechenia, digamos, ¿no? La Federación Rusa. Es un país multicultural, difícil de administrar, centralista en la lógica de un imperio, que quiere tener su lugar en el mundo y que no soporta que alguien le diga que no, más aún cuando ha logrado superar un conflicto
con el Imperio del Centro, traducción en mandarín de lo que nosotros llamamos China. Es decir, el eje, entre comillas, la articulación provocada por Estados Unidos entre Moscú y Beijing empoderó fuertemente a Rusia, que no hubiese podido, creo yo, tomar esta decisión militar si no es con un aval clarísimo de China, que está pensando, sin duda, en Taiwán. Bueno, dejamos aquí, vemos algunas preguntas para así no Sí. hacer un monólogo insoportable. Pues yo puedo hablar 3 horas y la gente se me Sí. duerme. No, no. Bueno, hay 3 o 4 preguntas, van a ir llegando más seguramente. Las preguntas háganlas por el chat, por favor, les pido. Te hago yo una, porque hay preguntas como variadas, pero te hago un poco para cerrar esto tu idea y tu visión, ¿no? Del tema. Yo leía, y te lo comentaba el otro día, de sectores progresistas, Selfa Morín, Claudio Ingelflor, ¿no? Que de alguna manera entendían las razones de Rusia, este, pero, o sea, entendían las razones de Rusia en este conflicto, por qué Rusia se enoja, por qué Rusia, digamos, protesta en este sentido, pero lo que no se termina de entender o de compartir es por qué la opción militar, digamos, ¿no? ¿Por qué llega a la opción militar? Ahí tiene una sola respuesta a eso, Pablo. Se llama los misiles. Hoy Rusia tiene ventajas estratégicas misilísticas en relación a la OTAN. Para que ustedes tengan una idea, tiene 4.600 cabezas nucleares y Estados Unidos tiene 3.600. Es ridículo este número porque con la mitad de eso no existimos más nosotros. Pero hoy tiene ventajas e incluso temporales. Es decir, no las dejaría de tener si la OTAN se instala en Ucrania y tiene en Kiev baterías misilísticas dirigidas a Moscú, pierde esas ventajas estratégicas. Ahora, no tendría sentido, diría Putin, y tiene razón, por qué insisten, digamos, por ejemplo, Estados Unidos en la época de Trump, dio por vencida el acuerdo de misiles de medio alcance. Y Putin protestó terriblemente. ¿Por qué? Entre otras cosas porque obliga a gastar mucha guita a un país que no es tan poderoso económicamente como Rusia y que muchos evalúan que esa fue la causa de la implosión de la Unión Soviética, ¿no? Pero la realidad es que el otro día Putin dijo algo que algunos que saben historia pueden entender. No vamos a cometer el error que cometimos en 1938 con el pacto Molotov-Ribbentrop. ¿Qué era ese pacto? No agresión, nosotros mátense los capitalistas, nosotros no queremos saber nada, esos son guerras interimperialistas, etc. Los invadieron, le mataron 30 millones. Entonces, cuando vos querés confiar, accesa a acuerdo, les pido que lean la nota donde están los documentos públicos de Estados Unidos, no el verso que yo puedo decir. Y te dicen, no vamos a, de hecho, la frase más famosa del jefe del Departamento de Estados Unidos es, no nos vamos a mover ni una pulgada más de Alemania, la OTAN, ni una pulgada más. Es escandaloso la humillación. ¿Y qué dice Gorbachev en 1999? Dice, miren, ustedes están locos, ustedes no entienden lo que son los rusos, siguen sumando cosas. Hoy Rusia es débil, dice en el 99, lo pongo en el artículo, mírenlo. Hoy Rusia es débil, pero en algún momento va a dejar de ser débil. Ustedes están despertando los monstruos. Nosotros tenemos mucho dolor encima, hemos sufrido mucho. Estados Unidos perdió 230.000 personas en la Segunda Guerra Mundial. No perdió 30 millones de personas. Ustedes no entienden lo que están haciendo. Bueno, y si uno lee a Kissinger, por ejemplo, ¿no? Diciendo sería un grave error para Occidente que Ucrania se sume a la OTAN y que sigamos, etcétera, etcétera, porque estamos desafiando y humillando a un gran país, etcétera. El jefe de seguridad, le pido que los busquen, por favor, perdón, jefe de asesores de seguridad de Trump, MacGregor, pongan en YouTube MacGregor, Rusia, hace 2 semanas que diciendo, pero si un republicano coronel del ejército de Estados Unidos,
Si yo pongo los misiles en México, en Uruguay, en Bahamas, en Cuba, en República Dominicana, en Haití, en toda la frontera, ¿qué hago yo de Estados Unidos? Una vez lo intentaron poner un poquito en Cuba en la crisis de los misiles de 1961 y se habla de la crisis de misiles como peligro de guerra nuclear. ¿Cuál fue el acuerdo en ese momento? Yo te saco los misiles, no me invadís Cuba. No hay más Bahía de los Cochinos. Ah, está bien, dijo Estados Unidos, no lo invado más, lo que hago es lo bloqueo, ¿no? Es un genocidio de 60 años, que nadie quiere hablar de eso, por supuesto, porque, claro, va matando de a poquito con cosas, ¿no? Ahora, digo, hay una cosa muy difícil cuando vos tenés la cabeza, digamos, estructurada con un discurso que te trepana la cabeza permanentemente, que vos ves solamente a un país invadiendo y no ves a un país que está acosado, desafiado, que le ponen la banderita nazi, vienen los entrenamientos de la OTAN permanentemente, que le ponen 10.000 millones de dólares, como le puso Estados Unidos a Ucrania en los últimos 10 años, para todo un desarrollo. Ve con los satélites y la capacidad, incluso con los rusos que vivían ahí, que le pasan información a los rusos. Muchachos, acá estoy viendo otra planta, acá la denuncia de Rusia con respecto a los laboratorios biotecnológicos de defensa descubiertos esta semana por Rusia es del año 14, 15. Ya sabían los rusos que estaba eso. Ahora los tomaron. La realidad es que yo siempre doy el ejemplo de Argentina, ¿no? Y perdonen si alguno me vio diciendo lo mismo, pido disculpas, pero si no, no se entiende. Nosotros tenemos una base de la OTAN acá, en nuestro territorio, en las Islas Malvinas. De hecho, están base de la OTAN que en algún momento cuando los barcos ingleses se quedaron sin provisiones, vino un portaaviones de Estados Unidos en la guerra del 82 para el Saratoga, para ayudarlos y que puedan seguir combatiendo, ¿no es cierto? O sea, es bien OTAN, es clarísimo. Jorge, sí, perdón. No, pero tengo varias preguntas. Ah, perdón. Sí. Si yo me engancho. Bueno, una te la junto, te la junto porque hay varias preguntas, alguna reflexión, por ahí vamos a tratar de leerlos todo. Acá preguntan por qué, bueno, si es real, ¿por qué existe que repitas, si podés que amplíes, la cuestión de la buena relación entre Israel y la Unión y Rusia? Entre Putin y Netanyahu, entre Putin y Bennett. No, la relación entre Rusia y desde hace mucho tiempo, no de ahora, es excelente por varios aspectos. Primero porque hay una vieja tensión entre Irán y Rusia, que en realidad está presente. O sea, la realidad es que cuando empieza a expandirse y a reconfigurarse las Fuerzas Armadas de Rusia, empiezan a tomar partido por los rusohablantes en Osetia, en Georgia, separan claramente, impiden la guerra entre Armenia y no me acuerdo del país árabe de al lado que apoya a Turquía, ya me voy a acordar, Azerbaiyán. Es decir, empieza a ordenar, ¿no? Y Siria, con la guerra civil, convoca a Assad, convoca a Rusia para ver si lo puede salvar el desastre y de la guerra civil que estaba viviendo Siria. Rusia actúa, intercambia por eso una base en el Mediterráneo, que tiene salida a Siria, y dice, bueno, yo me ocupo de los grupos yihadistas, muchos de ellos que son chechenos, que son mis enemigos, que los vencí en Chechenia, pero vienen acá a Siria a pelear como ISIS, ¿no? Me ocupo de los chechenos yo, que me interesa, porque hicieron los famosos atentados en Moscú, por ejemplo, tomaron una escuela en Rusia, es decir, el odio que hay de los rusos a los chechenos fundamentalistas. Entonces, como muchos se fueron a Irak y a Siria, hubo un acuerdo ahí entre Assad y Rusia puso más o menos orden, ¿no? Ese orden que puso en Siria incluyó un acuerdo con Israel. Si ustedes ven,
y esto es geopolítica pura y es tablero de ajedrez militar. Pido disculpas porque hay vidas acá, pero bueno, tengo que explicarlo. De vez en cuando Israel manda 3 o 4 aviones y agarra bases de Hezbollah en Hezbollah, que es parte del gobierno del Líbano, pero que tiene bases en el Líbano y en Siria, ¿no? Es Irán, está clarísimo. Hezbollah, todo el mundo lo sabe, es una delegación de Irán, son chiitas, tienen un contacto fuerte. Entonces, ¿cómo hace eso Israel? Con aval de la aviación rusa. Es poderosísima, que tiene realmente a nivel de tecnología aérea un nivel exactamente igual o superior a desarrollado a los Estados Unidos. Bueno, a partir de eso, si ustedes buscan, van a ver la cantidad, o sea, 2 o 3 veces por año se encontraba Netanyahu con Putin. Putin fue recibido en Israel, creo, no sé, 7 veces. Hay incluso una anécdota bastante interesante y maravillosa. La maestra de Putin de Leningrado se fue a vivir a Israel. Esta maestra grande se conecta con Putin, siendo Putin ya primer ministro. Putin viaja a Israel, la recibe, le compra una casa en Tel Aviv. Hay un videito muy lindo, búsquenlo en YouTube. Y la mujer, cuando muere, le vuelve a entregar a Putin la casa en Tel Aviv. Es una historia, era su maestra que Putin quería mucho, etcétera, etcétera. Y hay también, obviamente, Putin es el hijo de una persona que es judío, no sé cuánto le juega en eso, porque el tipo no pudo hacerse cargo, casi estuvo en cana durante muchísimos años y se hizo cargo quien realmente lo crió, que era una familia que vivía ahí en Leirado, en la misma cuadra que su padre, ¿no? Hay un vínculo. Muchos dicen que en Israel se sabe que es identitario, no es solamente geopolítico, y hoy es indudablemente geopolítico. Entonces, esta semana hay un escándalo, se lee en el Jerusalem Post, lo pueden ver, que los ucranianos y Zelensky se quejó porque Bennett le fue a pedir a Zelensky que se rinda y que haga lo que pide Putin, que es simplemente reconozca a las repúblicas populares del Donbass, Luhansk y Donetsk, que no persiga más a los rusos, que los batallones estos nazis desaparezcan y sean, que no existan más, que la OTAN no en Ucrania. Eso es lo que fue decirle Bennett. Entonces que Zelensky se quejó fuertemente ante el presidente de Francia diciendo que vino un representante de Putin a pedirme que me rinda y era Bennett, ¿no? Cualquiera que sepa de cómo viene la mano entiende que Bennett está defendiendo intereses estratégicos propios. Rusia le da la garantía a Israel que determinados sectores, si se quiere, islámicos, fundamentalistas, los va a atender Rusia, que los tiene entre ojo y ojo, producto de una guerra que duró casi 8 años en Chechenia. Bueno, son acuerdos que explican básicamente esa estrategia. Cosa que pone muy nervioso también a Estados Unidos, que le exige a Israel que tome. Israel decidió no tomar medidas económicas ni financieras en relación a Rusia. Y bueno, y esto es un doble, y tiene un problema, porque cuando tantos años movilizaron a la sociedad israelí hacia la derecha, ¿no? Ahora tiene a la sociedad apoyando a todos los sátrapas de derecha del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, no pueden entender, incluso dicen, bueno, como me dijo un pariente mío que vive en Israel, bueno, en todos lados hay nazis. Sí, le digo, pero no en todos lados los suman a las Fuerzas Armadas como batallones propios, ¿no? Bastante originales. Sigo con algunas reflexiones o preguntas, Jorge. ¿Te parece? Sí, dale. ¿Estamos bien? Bueno, acá hay algunas opiniones diferentes que también valen la pena ser leídas. Acá Guillermo Atlas, no lo voy a leer todo, hace una reflexión. Dice que Lenin concedió la independencia a Ucrania. En Ucrania, después de la revolución, había blancos cosacos de Petliura, pero también una gran parte de sus ciudadanos apoyaron al Ejército Rojo. No entiendo, es como una pregunta también, ¿por qué definís a Ucrania como un país nazi? Él dice que Ucrania es un país postsoviético con todas las miserias, pero con aspiraciones de convertirse en un país normal y democrático. Bueno, esta es la opinión de Guillermo, que nos hace llegar también.
Creo que es de Alemania también, Guillermo, me parece que está en este momento. ¿Sí? Sí. Bueno, esto es la opinión de Guillermo. No sé si quieres hacer un comentario a Sí, no, esto. la verdad es que no discrepo mucho con lo que dice Guillermo. Ahí hay un problema, insisto, entre los ucranianos del oeste y Kiev, digamos, y los ucranianos rusohablantes del este. Una vez, digo, primero, la realidad objetiva es que la primera vez que existió la República de Ucrania fue, insisto, entre el 17 y el 21, República Autónoma, ¿no? Ahí se instalaron básicamente los rusos blancos y desde ahí empezaron a tratar de recuperar este territorio y recuperaron bastante. No le fue fácil a los bolcheviques vencer a los rusos blancos. Esa guerra civil duró 3 o 4 años. Ahora, en términos conceptuales, ¿qué es lo que pasa? Que los nazis le otorgan a los ucranianos del oeste una autonomía que los ucranianos bolches no les habían otorgado. Esto también es verdad. La verdad es que Stepan Bandera, cuando entran los nazis, dice, bueno, ahora me van a dar la independencia. Los nazis dicen, no te damos nada la independencia. Lo meten en cana Bandera primero. Está 2 años en cana. Y después dicen, bueno, está bien, estamos peleando vamos a atacar a los rusos y arman un regimiento de ucranianos de las SS, ¿no? Uno puede decir, bueno, desde la perspectiva de esto, y efectivamente las hambrunas de Ucrania fueron terribles, se las achacan a los soviéticos, injustamente, porque la hambruna fue de la Unión Soviética y hubo, en lo que hoy es Kazajstán, también 500.000 de muertos, producto del bloqueo que Occidente le hizo a la Unión Soviética los primeros 10 años de vida. O sea, no fue, y probablemente un error para discutir. Hay un libro sobre la colectivización forzada, que simplemente era que los propietarios dejaban de tener las tierras, las mejores tierras de la Unión Soviética eran en Ucrania, ¿no? Siguen siendo. Ucrania tiene una pampa húmeda como la Argentina. Hay 3 lugares en el mundo que tienen tanta productividad de la tierra como la pampa: en Canadá, en Australia y en Ucrania. Esos son los 3 lugares donde hay más productividad de la tierra en el mundo. Bueno, eso que se llama efectivamente la hambruna, fue una hambruna que sufrió la Unión Soviética. Lo que pasa es que mezclada la hambruna, como la vivían los ucranianos, con el hecho de que los ucranianos rusohablantes del este se sumaron fuertemente a las tropas bolcheviques. Para dar un dato clave, el secretario general del Partido Comunista en 1954 se llamaba Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev es ucraniano, del Donbass. Es decir, hay ahí un tema de lengua, pero también que cruza la autonomía, la independencia y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en términos, si ustedes quieren, más psicológicos, ¿no? Si yo sé que Stepan Bandera y que los que de la Unión Nacional Ucraniana pelearon con los nazis contra los bolcheviques, siendo el país de al lado, pidiéndole ayuda a Estados Unidos, financiando los grupos neonazis, es como crónica de una muerte anunciada. La verdad es que es como, digo, como que acá, para decir una tontería, en Uruguay se planten enfrente de la bandera, enfrente de la embajada argentina, banderas inglesas, ¿viste? Es permanentemente o sea, hay una provocación que es una venganza de la Segunda Guerra Mundial, porque fueron derrotados, porque los nazis fueron derrotados y estos tipos fueron derrotados. De hecho, a Stepan Bandera se lo carga la KGB en el 1959 en Múnich. Entonces, hay un tema ahí que es muy difícil. O sea, yo cuando hablo con población o de estos temas que son judíos como yo, digamos, puede entenderse, pero no en términos, es decir, piensen a estos ucranianos del oeste, de Kiev, los nacionalistas, muy antirrusos, históricamente antirrusos, tratando de vengarse por una derrota de hace 60, 70 años atrás, frente
a un imperio que viene de estar muy golpeado y que está reconstruyendo su identidad nacional en base a 1200 años de historia. No es joda la historia rusa, ¿eh? No, no es, insisto, esta frase para mí es clave. No tienen 200 años de historia como nosotros. Tienen 1200 años de historia, tuvieron 14 invasiones, Japón en Manchuria, por supuesto Napoleón, Hitler, las más conocidas, y se la bancaron resistiendo. Entonces hay algo ahí que Estados Unidos azuzó fuertemente, con muchas ganas, con el objetivo de romper el vínculo entre Rusia y Europa. ¿Por qué? Porque se estaba desarrollando fuertemente, piensen que Rusia provee el 40% del gas a Europa, el 60% a Alemania, ¿no? Y ese vínculo que Trump castigaba permanente, ¿cómo van a hacer el Nord Stream 2? Ya tienen el Nord Stream 1 y se ligan con un autócrata como Putin, etcétera, etcétera, quiso romper eso y lo lograron. La verdad que Estados Unidos lo logró. Ahora, que haya logrado eso no significa que haya logrado otra cosa, ¿no? Y esto uno sabe las guerras cómo empiezan, pero no sabe cómo terminan, ¿no? Jorge, acá, bueno, gracias. Y acá hay, me piden, no, hubo un grupo de intelectuales argentinos que criticó la posición del gobierno, trayendo un poco, bueno, la mirada, la verdad que es una mirada muy confusa, ¿no? Acá hubo periodistas que empezaron a hablar del conflicto, decían, la Unión Soviética invade Ucrania, cuando la Unión Soviética se terminó hace un tiempo. Esa es la desinformación que hubo acá al principio. ¿Cómo ves vos la posición del gobierno argentino, digamos, lógicamente desde el lado de los intereses, ¿no? Me imagino. No sé. Sí, yo creo que hay dos cosas. Nosotros estamos matriciados, tenemos una matrix cognitiva, ahí me sale más el sociólogo. Eh, Se nos ha construido nuestro sentido común sobre la base de un occidente colonial, de los cuales nosotros estamos acostumbrados a pensar colonizadamente, ¿no? Entonces, hay mucha gente esperando la brújula a ver qué dice Estados Unidos, o los medios de Estados Unidos, o Europa y Estados Unidos, del atlantismo, para decirlo, ¿no? Y yo creo que hay que tener pensamiento crítico y hay que mirar esto en el marco, digo, hay dos miradas posibles. Una estructural, que para mí siempre es la más importante. ¿Qué es esto estructuralmente? Bueno, esto es el renacimiento del el multipolarismo, ¿no? Específicamente tripolarismo. Es decir, Estados Unidos creyó que se terminaba la historia en los 90, Fukuyama escribió El fin de la historia, se terminó toda la joda, vamos derecho, como diría Kant, a un futuro promisorio, una universidad, un universalismo global, integrado, con una sola lógica. Bueno, en el 2001 se empezó a terminar eso con la locura de las Torres Gemelas, la guerra contra el terrorismo, y ahora empieza a desfallecer totalmente con la irrupción de un nuevo actor global que dice, bueno, hasta acá llegué, ¿no? Hasta acá llegué, de ninguna manera voy a seguir siendo forreado, soy un actor, me la banco y no se les ocurra poner un pie acá. Yo ya perdí demasiado en mi historia, hace 70 años estos tipos me están provocando, han matado gente mía, siguen matando a un ruso hablante, me ponen la esvástica, etcétera, etcétera, se terminó. Y que no se meta la OTAN acá, lo dijo Putin. Entonces Europa está horrorizado, lógicamente. Estamos hablando de algo, digamos, ¿no? Que implica potencialidades nucleares. Espero que ninguno cometa un gran error, ¿no? Etcétera, etcétera. Que no se salga un misil de dirección, ¿viste? Estamos en un momento gravísimo. Ahora, esto es, insisto, responsabilidad absoluta de Estados Unidos, que azuzó esto, que buscó, por un lado, romper el vínculo que venía creciendo enormemente entre Alemania y Rusia, y fundamentalmente entre Alemania y Rusia, pero Alemania es la locomotora de Europa. Lo logró parcialmente, por ahora, veremos en el futuro, y queriendo sacar del juego a Rusia en términos por lo menos comunicacionales, el malo, el nuevo Hitler, etcétera,
Bueno, la realidad es que todos los que estudian geopolítica dicen que el mundo está pasando de un poder atlantista a un poder euroasiático, que es Rusia y China. Veremos si es verdad. Los números parecieran dar que sí, el 60% del comercio mundial está en esa zona, ya no está del otro lado, la productividad, la ciencia, la tecnología, la innovación productiva, con lo cual todos los informes, incluso el Fondo Monetario, el Banco Mundial, dicen que en 10 años China es la primera economía mundial. Con lo cual, digo, son los estertores de un imperio, Estados Unidos, que se resiste a compartir un espacio global de responsabilidad. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y lo dicen muchos académicos norteamericanos, incluso de derecha. ¿Ah? Brzezinski, por ejemplo. No es de derecha, qué sé yo, pero es demócrata, entre comillas. El representante de la política exterior de Estados Unidos más de derecha era Kissinger, el demócrata era Brzezinski. Bueno, la realidad es que veremos a ver si esto es así. Además, nuestra vida es muy corta. Somos soplos en los procesos históricos y sociales. Lo que estamos viendo nos sorprende. Si alguno abre los ojos y ve que piensa esto 5 años atrás, 8 años atrás, la pandemia la piensa está sorprendido. Así que como dirían los chinos, como te querían condenar, te decían que vivas tiempos interesantes. Claro. Jorge, acá me preguntan, bueno, por la relación entre Trump y Putin. Algo bueno, en general llamó la atención, incluso hubo en algún momento que decía que los rusos habían ayudado a Trump a ganar las elecciones. ¿Hubo algo de real entre una buena relación entre ellos dos? O digamos, o fue una fantasía más de la prensa? No, en la geopolítica hay intereses. Si Trump se mostraba conciliador con Putin porque quería, digamos, defenestrar a Hillary Clinton, va a usar a Rusia. Y viceversa. Ahí, muchachos, no hay amores ni odios, hay intereses. ¿Qué quiero decir? Si los famosos hackers de Putin, no lo sé, no sé si lo vamos a saber, ayudaron o no a Putin a ganar las elecciones, no lo sé. Si lo hicieron, cosa que también puede ser probable, es parte de intereses. Es decir, de la misma manera que Putin cuestionaba fuertemente el Nord Stream 2, ¿no? El gasoducto de Gazprom que va desde San Petersburgo a Alemania. Yo lo que creo que hay algo ahí que en general la gente que Trump es un fascista, está clarísimo, pero entiende quizá un poco más la lógica nacional. En los 4 años de Trump fueron sobre todo una violencia feroz, amenaza de invasión a Venezuela, etcétera, etcétera, pero había como una cosa exterior, ¿no? Decir, mire muchachos, yo tengo que volver a desarrollar, tengo que hacer América nuevamente grande. Estamos atrasados productivamente, China nos está matando. ¿Cuál es el enemigo nuestro? China. Bueno, entonces, como China es el enemigo, vamos a tratar de que Rusia no se una con China. Este era el razonamiento de la política exterior de Estados Unidos durante Trump. ¿Qué hace Biden? Lo mismo que hizo Obama, lo mismo que hizo Clinton. Vamos a ir por abajo, vamos a construir las revueltas de colores, vamos a ayudar a los enemigos de nuestros enemigos, vamos a poner guita en el globalismo, se llama, ¿no? Es lo que Trump no estaba de acuerdo. De hecho, por ejemplo, el locus OTAN, ¿qué dice Trump? Dice, yo estoy poniendo un montón de guita acá en la OTAN y ustedes no ponen un mango. Me voy a ir de la OTAN, le dice a los europeos. ¿No? Le dice Trump. Pero Trump no es porque sea un pacifista, porque en realidad está viendo que está colgado de un pincel, es el país más endeudado del mundo, es un país que depende solo de que todos nosotros sigamos utilizando dólares como dispositivo o de ahorro o de comercio internacional. El día que se termine eso, implosiona la economía norteamericana,
no puede sostener más este endeudamiento. Me da gracia porque dice, Argentina tiene que ir a deuda porque tiene una deuda, bueno, comparado al PBI de Estados Unidos, nosotros no tenemos nada de deuda. O sea, la deuda de Estados Unidos, con respecto a su propio PBI, triplica la nuestra. Ahora, ¿por qué no tiene que ir Estados Unidos al FMI? Primero, porque lo dirige. Y segundo, porque un montón de gente demanda dólares para el comercio internacional y lo utiliza como plataforma de comercialización. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando ahora? Me meto en un tema, mi faceta más económica, no sé cuánto tiempo tenemos, pero el hecho de que Rusia y China empiecen a comerciar con otra moneda y tengan un SWIFT propio, un sistema de comercialización por fuera, empieza a desvalorizar, en todo caso, el dólar. Entonces, ¿qué dice Rusia? No tengo problema, tengo más oro que todos ustedes juntos, y China también. Dice, hago lo que Nixon dejó de hacer en el año 72, 71, 72. Plancho el rublo al oro y vayan a cantar la Gardel. O sea, estamos frente a una situación que los europeos se dan cuenta. Los europeos necesitan dólares. Muchos dólares venían de Rusia a Europa. Muchísimos. Rusia ha hecho una cosa, todo ese gas que vendió, lo convirtió en dólares y lo puso en el Banco Central. Tiene reservas, creo que tenía $1 billón de reservas en el Banco Central. Con lo cual, cualquiera que piense geopolíticamente dice, esto lo prepararon hace 10 años. Estuvieron trabajando para esto hace mucho tiempo, generaron reserva, le dicen ahora a las empresas, a IKEA que sueca, ¿te querés ir? Ningún problema, yo te pago en rublos. El porcentaje de las acciones o el 100% de tus cosas te pago en rublos. ¿Qué hace por los suecos con rublos en Suecia? Nada. Entonces, ¿qué está haciendo? Paradójicamente, está nacionalizando empresas a lo pavote, quedándose con recursos puestos como inversión extranjera durante 20, casi 30 años por Europa y Estados Unidos. Ayer en TikTok, recomiendo ver TikTok, háganse socios de TikTok porque es chino TikTok y pasa todo. Sigan algunas cuentas, se van a divertir mucho, está buenísimo. TikTok es una red social muy, muy pendejil, pero hay muy buen material con respecto. Bueno, mostraba un argentino que está en Moscú y dice, amenazaron, vamos a entrar al McDonald's. Ayer entra al McDonald's y dice, che, a ustedes le dijeron que lo van a. No, dice, nosotros. Y además ya nos dijeron que si se llega, el gobierno nos dice, si llega el McDonald's, hacemos Mac Moscú. Con lo mismo que tenemos acá. No, lo mismo, con este saber, con esta tecnología, etcétera. Bueno, sigamos. Jorge, te leo algunas ahí reflexiones también. Bueno, Silvia Leicher dice, a mí me cuesta entender la temeridad de Zelensky en continuar con las provocaciones a Rusia cuando no había llegado a ser parte de la OTAN. Guillermo Atlas vuelve a decir, Guillermo es de Alemania, que no solo Trump, toda la derecha europea está con Putin. La pregunta podría ser si eso, bueno, puede cambiar la mirada, ¿no? La derecha lo adora, dice Guillermo. No toda, la de Vox, por ejemplo, no lo quieren, ¿no? Depende, hay, en Francia, por ejemplo, los lepenistas sí, y Zemmour, el judío fascista que hay en Francia, no lo quiere. Digo, está repartido, ¿eh? Por ejemplo, el húngaro sí lo quiere a Putin, ¿por qué? Porque prohibieron el húngaro también en Ucrania, que habla el 5% de la población ucraniana, está repartido. Y hay sector, bueno, y hay mucho, el Partido Comunista Ruso apoya esto, y muchos partidos comunistas, digamos, siguen la versión del Partido Comunista Ruso. Es decir, yo creo que ahí también está matizado. La derecha lo admira a Putin por aquello que yo no lo admiro, o por aquello que yo no celebro, digamos, ¿no? Pero entiendo que es un consolidador de una identidad nacional muy vapuleada y que efectivamente quiere desnazificar Ucrania. No me cabe la menor duda que ese es un disparador enorme. Sobre todo, los últimos 10 años hicieron publicidad y propaganda. Miren, en los diarios rusos, si ustedes entran en Google, pueden entrar en los diarios rusos y traduce Google automáticamente al castellano. No lo hace perfecto, pero el concepto lo pueden entender.
y en TikTok hay infinidad de material sobre eso. Hace 10 años están pasando noticias sobre los asesinatos en Donbass. Es decir, esto está hiper apoyado por los rusos porque ya eran parientes. Esto de las fronteras entre Ucrania y Rusia es nuevo. En la Unión Soviética hace 20, 30 años atrás era una república, pero no había frontera entre Ucrania y lo que hoy es la Federación Rusa. Pero sí, es verdad que hay muchos sectores de derecha que lo admiran por la cosa autocrática, ¿no? Yo creo que se confunden y por hay un tema sociológico muy importante. Para lograr la identidad nacional, Putin hizo algo que muchos ateos como yo, judíos ateos como yo, podemos considerar cuestionable, que hizo una alianza con la ortodoxia rusa. Y de ahí sale el tema de género y que yo condeno, por supuesto, ¿no? Que soy un militante de género, pero digo, sale de ahí, de esa necesidad de armar una identidad basada en algo histórico. Todos los estados históricamente fueron constituidos sobre la base de creencias religiosas, incluso uno que se llama Israel, no sé si les suena, no ahora, estoy hablando de hace 3000 años atrás. Es decir, construyó una religión de Estado para darle un espíritu a la carnalidad del gobierno, ¿no? Bueno, eso es lo que ha hecho Putin. La realidad es que la identidad rusa había estado muy lastimada después de la implosión de ser una potencia y un futuro y una esperanza, a ser nada y a ser y a que un montón de partes se te destripen y se vayan, ¿no? Entonces, bueno, él le dio una identidad, le dio mucha fuerza a la Fuerza Armada, y efectivamente hay muchos sectores de derecha que admiran esa cosa fascista de un actor político que además tiene muchos años en el canal, pero es interesante porque el otro día me preguntaban en un medio, dice, che, pero a vos no te molesta que un tipo esté tantos años. Le digo, ¿a vos te molestó que Merkel esté 5 años más que Putin? No. Bueno, pero es complicado. La verdad es que por supuesto que yo no hago una rusofilia, simplemente explico un fenómeno que tiene 10 años de historia en lo reciente y viene de la Segunda Guerra Mundial e incluso de la Primera Guerra Mundial. Recién ahí se entiende todo esto, si no, vemos solamente la última foto y no la película, ¿no? Sí, ahí en Merkel también hay muchos analistas que dicen que hubiera manejado mejor este conflicto ella con Putin, porque parece que había, no sé si decirle buena relación, pero había como una cuestión, una capacidad de diálogo ahí. Bueno, para darte un dato de Merkel, sí. Merkel le puso, se enfrentó fuertemente a Trump cuando Trump le exigió que no siga armando el Nord Stream 2, el gasoducto que va por el Báltico, y fue un enfrentamiento enorme. De hecho hay una foto muy famosa en que Merkel está sentada y Trump con la mano en la mesa la está increpando, ¿no? No, fue una pelea enorme. Bueno, lo que no pudieron por ese lado, económicamente, lo pudieron asusando a los ucranianos para que le falten el respeto y desafíen a los rusos, ¿no? Bueno, acá voy a leer alguna cosa más, Jorge, más o menos, yo sé que después, dentro de un ratito, tenés tu programa de radio ya, y después vamos a hacer la publicidad. Bueno, acá hay varias reflexiones. Una dice que si Estados Unidos es posible que aumente su agresividad en vista de esta descripción de la caída de su influencia internacional, digamos, que se vuelva más intervencionista, más agresivo como posibilidad. Bueno, acá también comentan, bueno, que el peso electoral de la ultraderecha, esto lo comenta el amigo Roberto Faur, que de paso lo saludo. Roberto comenta que el peso electoral de la ultraderecha en Ucrania no es muy alto. Te doy los datos exactos. Te doy los datos exactos. Te doy los datos exactos. En las últimas elecciones sacaron el 2% nada más. Vedra, que es derecha en ucraniano. El problema no es el peso electoral. El tema es que la sociedad, y sobre todo el oeste, insisto,
es partícipe y está de acuerdo con la persecución de los rusohablantes del este y ha sido cómplice en el marco de la incorporación de los batallones nazis a la Guardia Nacional y al Ejército. Insisto con esto, porque no es que fueron unos, en lenguaje argentino, como si la AAA, que actuó mucho en el 74-75 en Argentina, en el 76 con el golpe de Estado, Videla los hubiese sumado como regimientos del ejército argentino. Eso es lo que hizo Ucrania. Eso es lo que hizo Ucrania. Perfecto. Bueno, acá siguen comentarios. Bueno, Guillermo dice la comparación con Merkel no cierra. Si se refiere a mí, no quise compararla, quise hacer un comentario sobre ella, nada más, como una posibilidad. Bueno, les agradecemos a todos. Jorge, me gustaría que antes de marchar para tu programa de radio hagas un cierre, quizás, ¿cómo ves el futuro del conflicto? ¿No? No se puede hacer futurología, yo sé que esto puede disparar para cualquier lado. ¿Cómo ves el futuro del conflicto? Y cómo llega a la Argentina esto, ¿no? O sea, porque de hecho ya vemos hoy que ya existe una cantidad de problemas grandes, ¿no? El tema del aumento del petróleo, el aumento de los alimentos. A la Argentina la golpea de una manera muy particular. ¿Cómo ves este futuro? Son dos temas. Por un lado, los escenarios, ¿no? Yo sigo mucho a las comunidades de inteligencia y geopolítica de Estados Unidos, de Europa, de Israel. Leo mucho, básicamente saco información de ahí, de discurso académico, ¿no? Eso es lo que yo sigo, la verdad, y más o menos hay un acuerdo, es que esta situación tiene tres escenarios posibles. Un escenario de un mes y medio de duración, como mucho, que implique un acuerdo en la mesa de negociación entre Rusia y que tiene como punto principal las exigencias de Rusia. No a la OTAN, independencia del Donbass, de Crimea a Rusia, y neutralidad, obviamente, en relación a las baterías misilísticas. Si no, Rusia no se va a ir. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es ese: no se va y queda como una ocupación digamos, como una ocupación por tiempo. Piensen que en esta primera etapa ya se destruyó el 70% de las capacidades de la infraestructura militar de Ucrania. Para recrear eso necesitan otros 10 años. Como dicen los investigadores que yo veo de Rusia, podemos salir 4 años y si vuelven a instalar nos volvemos a meter. Ese es el segundo escenario. El tercer escenario espero que ni siquiera, me da miedo nombrarlo realmente, porque y el problema de estos escenarios, del tercer escenario, que es una conflagración nuclear, que no es el resultado muchas veces de decisiones, sino de errores, ¿no? Se va un misil para Polonia, Estados Unidos dice fui atacado, etcétera. Total, Estados Unidos siempre pierde en territorio ajeno. Es decir, los que están acá en juego son los europeos occidentales, básicamente Polonia, Alemania, los más cercanos, ¿no? Una de las grandes ventajas que tiene Estados Unidos es que las grandes guerras se desarrollaron en un continente que no fue el suyo, ¿no? De todas formas, sueño con que eso no pase, porque realmente es algo. Estamos hablando según las hipótesis de trabajo, entre 60 y 100 millones de muertos, digo, ¿no? En Europa, y obviamente no saber después cómo la irradiación puede expandirse a nivel planetario. O sea, la verdad, y lamentablemente esta situación tiene esos peligros que son irreversibles. Ahora, con respecto a Argentina, yo tengo una posición muy, yo sigo. A ver, hay el vicecanciller, a quien admiro profundamente, Pablo Tetamanti. Yo tengo una posición que es: Argentina tiene que hacer lo que hacen todos los países rigurosos en el mundo, tener buenas relaciones con todo el mundo, de ninguna manera tener relaciones únicamente con uno, ni de vasallaje con nadie. Ojalá el tripolarismo es bueno para cualquier país como el nuestro, tener relaciones equidistantes, equitativas, de intereses, pero no subsumirse a nadie, ni a China, ni a Rusia, ni a Estados Unidos. Eso es un país independiente, y buscar fuertemente la integración regional. Con esas dos cosas, o sea, es malo que nosotros estemos subsumidos colonialmente a los Estados Unidos, y es malo que nosotros no estemos integrados, que América Latina no esté integrado.
Si hay algo que quiere el Fondo Monetario, justamente es lo contrario. Es que no nos integremos, no nos desarrollamos productivamente. ¿Qué es el Fondo Monetario? Es la OTAN en su versión financiera. Digámoslo. Es eso. Entonces, digo, para nosotros, ojalá termine rápido la guerra y ojalá podamos mantener, sin que nadie se enoje y que nadie nos diga, no, vos con este no te juntás, con aquel. Relaciones de intereses. Si le vendemos a China, le vendemos a China, no vende. Si hay un país, ¿cuál es el país que más invierte hoy en los países como los nuestros? China. ¿Qué vamos a decirle? No, no inviertas. No nos ayudes en la represa que estamos haciendo acá en el sur. ¿Por qué no lo hace Estados Unidos? Primero porque Estados Unidos está hiperendeudado, con un nivel de productividad estratégica decadente, y China está emergiendo, tiene cada vez más productividad. Y a mí, yo que soy schumpeteriano, digamos, ¿no? Un admirador enorme de ese tipo que a mí es el único que me enseñó economía en serio, dice, miren, si ustedes quieren saber cómo crecen las sociedades, miren la ciencia y la tecnología, ahí se ve todo. ¿Cuánto invierten? ¿Cuánto le dedican? ¿Qué importancia tiene? Eso, bueno. China, el último año, eh, duplicó su inversión en ciencia y tecnología, mientras que el promedio del mundo solamente lo subió un 0,2. Con eso no hay que darle. Cuando entras en una carrera positiva de desarrollo científico, de aplicación material de ese desarrollo científico, etcétera, y tenés 1.200 millones de habitantes, con una disciplina como la que tienen los chinos, está complicado poder pararlos. Entonces, bueno, un país como nosotros tenemos que tener una buena relación con todo el mundo, ser respetuosos, valorar la cultura norteamericana, rusa, china, y no someterse a nadie y no aceptar que nadie te exija que te sometas a nadie, ¿no? Que ese es el gran problema de nosotros en relación a Estados Unidos. Nosotros somos una cuasi colonia norteamericana y lo vemos en el precio de los alimentos. El 80% de las empresas transnacionales productoras de alimentos, que son los que ponen los precios en Argentina, son norteamericanas. Y se llevan plata rolete. Para que ustedes tengan una idea, Coca-Cola, por la fórmula solamente, las embotelladoras son argentinas. Acá todo se hace en Argentina, salvo la fórmula, que es el derecho del marketing, etc. Se lleva 800.000 millones de dólares por año. Es una exacción enorme. Porque somos unos pelotudos que no hacemos la coca argentina, como hizo Bolivia. Y se terminó, como si en realidad eso fuese una gran. Bueno, no, estamos colonizados mentalmente, y vamos a un lugar, una coca. Bueno, ya está. Entonces, ese problema es problema para otra charla. Pablo, para tu cierre. Les agradezco mucho. Me voy a laburar ya, que me tengo que conectar. Estoy en la 530 junto con Sandra Russo, de lunes a viernes en Jugo de Limón. Agradecido y orgulloso de ser parte de este proyecto colectivo, que hemos construido y seguimos construyendo entre todos, que es el Llamamiento Argentino Judío. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias a todos. Lo digo de vuelta porque creo que yo estaba muteado. Gracias por venir. Va a haber charlas dentro de poquito. Gracias a los que piensan como llamamiento y a los que no, que también nos gusta que estén en nuestras actividades. Así que, bueno, que tengamos una linda semana. Les mando un beso enorme a todos. Enorme, enorme.